Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy presentamos esta palabra delante de ti, Señor. Padre, para que seas tú glorificando tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, glorifícala, Padre, que tu palabra corra, Señor. Que tu palabra corra, Señor, y se haga vida, Señor, en cada corazón, Padre de los cielos. Hoy ponemos tu palabra, Señor, aquí, Señor, y que seas tú en el nombre de Jesús y a través del Santo Espíritu, Señor, trayendo, Señor, ese entendimiento, Señor. Trae esa enseñanza, Señor, conforme la necesidad de tu pueblo, Señor. Conforme, Señor, la necesidad, Señor, que tienen tus hijos, Señor, esa hambre, esa sed, sácialos por medio de ella, Señor. Llénalos, Padre, y quebranta toda mentira, Señor, que se le ha levantado, Padre. Toda estructura que se ha levantado, Padre, que el enemigo ha puesto, Señor, en sus mentes, Señor, por falta del conocimiento de tu palabra, Señor, seas tú, Señor, derribando, Señor, todos esos fundamentos, para que el fundamento que eres tú, Señor, sea firmado, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de todo aquel que oye tu palabra, Señor, y crezca, Señor. Crezca cada día, Señor, y que tu palabra, Señor, sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, Señor, hasta que el día amanece, Señor. Que tu palabra, Señor, venga, Señor, y arrope a cada uno, Señor, y sea, Señor, limpiando, purificando, Señor. Sea alimentando, Padre, tu palabra, Señor, quitando las vendas, Señor, que se han colocado, Padre Santo, abriendo el entendimiento, Señor. Oh Señor, Padre Santo, auxílianos, Señor, en este día, Padre, para que tu palabra, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea, Señor, cada día revelada a los corazones, Señor. Que cada uno la toma, Señor, conforme tú, Señor, se la hagas entender, Señor. Porque nosotros la podemos explicar de una forma, Señor, pero tú que eres a través de tu Santo Espíritu traer la enseñanza, Señor, el consejo y la guiación a cada uno, Señor, se las harás entender de la forma que tú ves que la necesitan, Señor, para que crezcan y se afirmen en estos tiempos, Señor. Donde tú estás revelando tu palabra, Señor, donde tú estás enseñando a tu pueblo a caminar en ella, Señor, donde tú te estás revelando por medio de ella, Señor, para que tu pueblo crezca y se fortalezca en estos tiempos, Señor. Tiempos, Señor, que son duros, Señor, para los que no creen ni conocen tu palabra, Señor, pero a los que creemos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. A los que estamos siendo entendidos de tu palabra, Señor, nos afirmamos y sabemos que fuera de ti no hay nada, Padre de los cielos, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus pámpanos, Señor, necesitan, Señor, estar pegado a la vid, Señor, verdadera que eres tú, Señor, alimentándose cada día, Señor. Y es tu palabra, Señor, esa rica savia, Padre, que sale, Señor, que ellos se puedan alimentar y esta palabra, Señor, traiga, Señor, la sanación, Señor, a sus vidas, Señor. Traiga esa fluidez, Señor. Traiga ese entendimiento y puedan caminar y la puedan poner por obra para que avancen, Señor, en esa entrega, Señor. Para que avancen en ese despojamiento, Señor. En lo que tú pides, Señor. En lo que tú solicitas, Señor. Pero que tú no obligas a nadie, Señor. Pero que cada uno esté dispuesto, Señor, en su entendimiento, que es por amor, Señor, que es por entrega a ti, Señor, que es por el querer seguirte, Señor, y agradarte cada día más, Señor, porque es buscar tu reino, Padre, que puedan entender por medio de esta palabra, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú lo haces, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amo, gracias, Padre, y seas tú, Señor, moviéndote a través de tu Santo Espíritu en medio de nosotras, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Buenas bendiciones para cada uno. El amor que el Señor derramó en nuestros corazones fluye en cada uno, la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos la dio y el gozo de la salvación que esté siempre sobre cada uno de nosotros, aún
en las situaciones que cada uno de nosotros estemos pasando. Bendiciones para cada uno. Y bueno, pues así como cada hermano está pasando en algún lugar una prueba, una circunstancia, una situación, que reine ese gozo, ese amor y esa paz dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Aquí estamos mi hermana Francia Elena y yo, Teolinda, estamos compartiendo esta palabra que el Señor nos la dio para que nosotros la trabajáramos y para que nosotros la viviéramos. Y hemos estado viviéndola, hemos estado viendo los cambios, hemos estado viendo lo que el Señor está haciendo con nosotros, y el Señor nos decía que pues de que siguiéramos con la palabra de Dios enseñándola. Entonces hemos estado hablando sobre el llevar la cruz, y el llevar la cruz, Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, nos dice la palabra de Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiera su vida por causa mía, la salvará. Eso, entonces aquí nos está hablando de la cruz, que es para entregar, ¿sí? Para renunciar, para desechar. ¿Y qué vamos a desechar? La vana manera de vivir. O sea, el diseño de Satanás que ha tenido para con nosotros, o la vieja naturaleza, ¿sí? El hombre viejo, lo que yo caminé. O sea, es para poder que fluya la nueva naturaleza de Cristo Jesús, el nuevo nacimiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Entonces, para que fluya en nosotros, entonces para eso es la cruz, o sea, para que nosotros podamos entregar todas las cosas en las que hemos caminado. Digamos, si una persona ha sido asesina, y la palabra de Dios dice que, bueno, el que robaba no robe más, y el que mataba pues no mate más, ¿sí? Entonces, si una persona era asesina, ella debe entregar eso, y también pues obviamente pedir liberación o ser libre de ese espíritu. Pero también tiene que entregar el hábito, o sea, el carácter que dejó el enemigo, porque también trae violencia, trae ese carácter fuerte. Entonces, todo ese carácter fuerte que dejó el enemigo, porque nosotros somos liberados por medio del Señor Jesucristo y de la sangre de Cristo Jesús que nos da a nosotros, y somos libres de todos los espíritus cuando hay esa liberación. Pero esos demonios dejan un carácter y unas costumbres, aunque ya no esté el demonio, también quedan unas costumbres ahí en nosotros de la vieja naturaleza, o de esa forma en que se caminó. Entonces, la persona que ha sido, digamos, asesina o sicario, como se dice, pues debe de entregar esa parte, pero la que no ha matado, pues no tiene que entregar esa parte, porque no ha sido asesino. O los que han caminado en la drogadicción deben también de ser libres de ese espíritu de drogadicción, de ese demonio, y debe de también entregar ese carácter que se dejó y esas costumbres, porque ya, digamos, una persona en Cristo, una persona nacida de nuevo, que haya sido libre digamos, de la drogadicción, y entonces esa persona digamos, sigue con las mismas costumbres o con el mismo habladito, que yo no sé qué. No, esa persona debe de reformar sus pensamientos, debe reformar su mente, debe tener una reforma, porque la reforma es aquello que se propone o proyecta o se ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar, porque es la transformación gradual de un sistema o de una estructura, ¿sí? Entonces... Y sí, también, hermana, reforma es arreglar cierta parte del objeto que se dañó. Entonces, por ejemplo, como nuestra hermana nos está diciendo sobre lo que es nosotros reparar todas esas partes de ir dejando esos hábitos, entonces eso nos lleva ¿a qué?
a que solamente en Cristo Jesús, como el alfarero, porque dice que también restaurar es arreglar cierta parte. Entonces cuando nosotros se daña una parte de nuestras vidas, entonces cuando el Señor le dice a Jeremías, ¿acaso no podrías yo hacer esto de nuevo? Entonces porque sí se puede restaurar en Él. Entonces es lo que nuestra hermana nos está hablando aquí. Entonces es algo que sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero en Jeremías 1:8. Entonces y vea, entonces todas las partes que están afectadas, que se dañaron, sí se pueden arreglar. Claro, porque digamos, luego viene la restauración y luego la restitución, que las dos son diferentes. Entonces, pero también nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Digamos, si mataba, pues bueno, no, o si yo era drogadito, o si era chismoso, o chismosa, o adúltero, ¿sí? Entonces, como no buscar, o de licor, ¿cómo es que llaman los que toman licor? Bueno, ellos, no como hacer frutos dignos de arrepentimiento, y decía apartarse primeramente de ciertos lugares, porque digamos yo soy asesino y estoy rodeado de asesinos, pero sigo con ellos y entonces ¿cómo voy a hacer? Sí, yo tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento, donde me voy a empezar desde a apartar de esos lugares donde los que me dañan mis pensamientos, los que me dañan mi mente, mientras empiezo a trabajar lo que es el dominio propio y todo eso. Pero de igual manera no es bueno como seguir con esas mismas relaciones que se tenían anteriormente. Entonces en la parte cuando nosotros empezamos a renunciar y hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, también me estoy negando al hombre viejo y negando a la antigua naturaleza, o sea, a lo que ya participé. Entonces, si yo he participado en esas cosas y me niego además de ir a esos lugares por la razón de que, pues, obviamente esas cosas no me van a ser de provecho, porque todas las cosas nos ayudan para bien a nosotros, pero fue para bien porque, digamos, tuve un arrepentimiento y me volví al Señor y reconozco que eso me hacía daño y iba en controversia de lo que Dios quiere para mi vida y de lo que Dios ha trazado el camino en mi vida. Entonces voy hacia adelante, o sea, a lo que el Señor quiere, porque digamos aquí la palabra de Dios me está diciendo que me niegue, entonces yo comienzo a negarme de esa forma, ¿cierto? De negarme a mí mismo, a esos placeres que antes tenía, porque yo me imagino que un asesino quizás la primera vez que mate, pues bueno, le va a doler y todo eso, pero como ya entra el espíritu, ese espíritu, a ese no le duele nada, entonces él antes hace que ese cuerpo siga matando y ya no le duele nada, entonces hasta se goza, porque uno puede observar que los ladrones se ponen felices porque tuvieron victoria, porque robaron, porque todas esas cosas, ¿cierto? Entonces no les duele, pero ahora en Cristo sí hay dolor. ¿Por qué? Porque le fallamos al Señor, o entonces esas cosas. Entonces ahí nosotros nos estamos negando a nosotros mismos. Son los primeros pasos que se hacen, pero como nosotros vamos avanzando, hay muchas cosas más que hay de la negación de nosotros mismos. Entonces al nosotros negarnos a nosotros mismos, y podemos también tomar la cruz, ¿cierto? Porque como el Señor también lo está pidiendo, porque, o sea, cuando yo quiero tomar la cruz es porque yo quiero ser realmente ese discípulo del Señor y le quiero servir con excelencia. Y esta naturaleza que tengo, estos hábitos que tengo, porque estos hábitos que yo tengo no me van a servir para poder hacer lo que Dios quiere depositar en mí y hacer esa obra perfecta en Él. O sea, dar ese carácter de Cristo, o sea, dar esa naturaleza de Cristo, esa imagen y semejanza de Él. Entonces, al tomar la cruz es sufrimiento. ¿Sufrimiento por qué? Porque va a morir mi antigua naturaleza del hombre viejo en la que caminé tantos años para vivir esa nueva vida en Cristo. Pero va a doler porque pues a nadie le gusta que, digamos,
que uno esté tratando bien a una persona, la esté tratando, le esté ayudando y la persona le pague a uno mal, ¿cierto? Entonces decía el rey David, me pagaron mal por bien. Entonces, eso también lo vivimos nosotros y hasta entonces lo injurian a uno y le dicen a ver si se la sacan. Entonces, con el hecho de quedarme callado y no decirle nada, porque entiendo yo para dónde voy. Yo voy a morir a la cruz y yo voy a nacer de nuevo en el Espíritu y voy al cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, a veces al principio se sufre porque parece que los demás le están ganando a uno, que los demás están entonces ellos lo injurian a uno y creen que están ganando, pero como uno sí sabe para dónde va y eso duele, entonces uno sabe que está muriendo el antiguo hombre y naciendo y está para empezar a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque empieza el cumplimiento de la palabra de Dios, que ese cumplimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros nos están tratando mal y nosotros no le correspondemos, nosotros no vamos al terreno al terreno de Satanás, pues se puede decir que son las iras, las contiendas, las peleas. Entonces uno cree que realmente, al principio uno cree que realmente ellos le están ganando, pero ¿sabe qué, hermano? El que está ganando somos nosotros, porque nosotros estamos perdiendo al hombre viejo, estamos ganando esa nueva naturaleza porque estamos obteniendo la paciencia, estamos obteniendo el dominio propio, estamos obteniendo el callar, porque la palabra de Dios nos dice que sean prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo así, al principio, como les digo, se siente que uno va perdiendo, se siente eso y a veces uno se siente cansado, pero uno va y renueva sus fuerzas allá en la intimidad a contarle al Señor todo ese dolor y esa tristeza, no para que reprenda a la otra persona, no, para que nos dé las nuevas fuerzas para poder soportar el día malo. Sí. Hermana. Sí, hermana, mira que en cuanto a lo que estás diciendo aquí, de soportar, como dice la palabra, el día malo, podemos ver que el Señor tenía sus 12 discípulos y entre ellos estaba Judas. Y el Señor se sentó con él y sabía todo, pero el Señor lo amó. A mí lo que me llamó la atención fue que el Señor lo amó, el Señor, y el Señor lo que decía, nunca habló ni lo avergonzó delante de nadie. ¿Para qué? Para que se cumpliera ese propósito de la cruz. Así que tú y yo vamos a tener Judas a un lado, que se van a sentar con nosotros, que nos van a traicionar, que nos van a injuriar, que van a hacer de todo, pero van a estar con nosotros en la mesa. Entonces, y nosotros tenemos que, para que se cumpla el propósito por el cual hemos sido llamados, entonces vamos a tener que callar, como decía la hermana de la palabra, callar. ¿Por qué? Para que se cumpla todo como se estableció. Entonces, cuando nosotros callamos, injuriamos, vamos a ir muriendo cada día más. Entonces siempre habrán Judas, ¿pero qué? Siempre lo vamos a tener que bendecir, los vamos a tener que aún no echarlos a un lado. Así que si un Judas se nos aparece, bienvenido sea, porque ese Judas trajo un propósito. Si lo vemos desde el punto del Señor Jesucristo, habrá muchos que harán con nosotros lo mismo, pero hay un propósito, y es si yo decido si quiero llegar al propósito y que se cumpla, o sencillamente pues me voy en contra de la persona, alego y hago todo cuanto dice la hermana, y como dice la palabra, busco la intimidad para entrar en esa reflexión y que sea el Señor a través de su Santo Espíritu mostrándome cómo yo voy a hacer bajo a arreglar y voy a comportarme en la situación que estoy viviendo en el momento. Exactamente, pero no solo un Judas, también hay hermanos, porque la palabra de Dios también nos dice que las piedras se liman entre sí, porque digamos hay hermanos que todavía van llegando y están carnales, porque es normal, es natural que una persona nazca de nuevo y viene con todo, con orgullo, con resentimientos, con dolores, ¿sí? Entonces el hermano que ha entendido un poquito más,
pues va a poder soportar esas aflicciones del hermano y va a poder ayudar al hermano. Pero hay otros hermanos que están en la misma congregación o que están en el mismo sitio donde uno vive y son hermanos y llevan años, ¿sí? Esas personas que no han querido o no han entendido de esa parte, entonces siguen así y esas personas también les sirven a uno para uno salir adelante, porque son dos hermanos y entonces cuando es entre hermanos, entonces el que ha entendido un poquito más debe colaborarle y ayudarle al que no ha podido entender y soportarlo, porque esas cosas nos sirven como para la paciencia, porque la paciencia es soportar durante largo tiempo. Y también si es necesario la benignidad, si es necesario la longanimidad, que largura de tiempo, pues ahí van saliendo los frutos de esa manera. Entonces se va viendo como ese progreso en las personas o en las personas que realmente han entendido sobre este discipulado y han entendido sobre el entrenamiento. Por eso en Timoteo nos dice que ningún soldado en servicio activo, ninguno que milite se enreda en los negocios del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, entonces leamos en la palabra de Dios lo que nos cuesta seguir a Cristo. Entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después se haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que ven comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios de que si en el versículo 26, si alguno viene en pos de mí y no aborrece padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, como vemos aquí, nos dice que si no aborrece, ¿sí? Entonces recordemos que la palabra aborrecer no significa rechazar ni repudio, porque pues sería pecado. La palabra aborrecer es amar más, o sea, amar con menos magnitud a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, hijos, lo que tengamos nosotros, es amarlos con una menos magnitud y colocar en primer lugar a Dios. O sea, cuando nosotros empezamos en el discipulado, para poder ser discípulos debemos de llevar un discipulado, y ahí vamos conociendo, porque vamos leyendo la palabra de Dios, vámonos conociendo qué es realmente la salvación, qué es los beneficios que nosotros vamos teniendo, vamos conociendo al Dios Todopoderoso, vamos conociendo todos los beneficios que Dios está haciendo y ha hecho por nosotros desde siempre, y cómo nos ha guardado, cómo nos ha cuidado, cómo ha hecho el Señor de gran manera. Empezamos nosotros en el discipulado a ver esa magnitud del Dios que ha hecho por nosotros, y que es Él el que nos ha dado a los padres, a nuestras madres, a las mujeres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia y aún nuestra propia vida, porque Dios dice en su palabra que Él nos hizo y sopló en nuestras narices. Entonces quiere decir que si Dios quisiera que no soplar más en las narices, pues
no estaríamos. Entonces, sí, hermana, mire que dice aquí en el 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer. Entonces eran muchos los que iban, pero él sabía que no todos lo iban a seguir. Entonces él dice que se vuelve a ellos y les dijo, si alguno viene, como quien dice, si alguno quiere seguirme, pues va a tener que dejar, como tú decías, lo que dice la palabra, mermar ese amor, no ponerlo por encima de Cristo, por su padre, por su madre, por su familia, es despojarse en parte de ese amor, porque muchas veces tenemos a la familia por encima de él, pero él le dice, no, hay una condición, si el que me va a seguir a mí, porque veo muchos, pero quiero que sepan que el que me va a seguir a mí, tiene que hacer este trabajo. Entonces lo que tú ya les estás explicando. Eso, entonces hay diferencia entre el amor que nosotros podemos sentir hacia Dios con el amor que podemos sentir a nuestros familiares, porque igualmente la palabra nos manda a amar a nuestro prójimo, ¿no? O sea, no aborrecerlo, no apartarnos de ellos, sino que amar a nuestro prójimo. Y para nosotros amar a nuestro prójimo, aprendemos primero obediencia con el Señor, ¿sí? Porque anteriormente pues ya sabemos que amábamos al que nos amaba. Entonces ahora amamos aún que nos rechacen a nosotros por seguir a Cristo. Entonces eso es parte de nosotros poner el primer lugar al Señor. Y que hay un tiempo, a veces nosotros le dedicamos todo el tiempo o a un hijo y lo que él diga o como diga, o todo el tiempo al esposo y estoy preocupada si está con otra, o por qué no llegó, o por qué en vez de, dice en la palabra de Dios, que el Señor dice, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces ahí yo puedo analizar como de qué forma yo puedo estar colocando en primer lugar a otro, o sea, si sean mis hijos, y dónde estará, y será que le pasa algo, y es que se fue y no ha llegado. Entonces está toda esa preocupación ahí en mi corazón, en mi mente, y entonces ese espacio lo necesito para el Señor, ¿sí? Para el Señor, ¿por qué? Porque dice, orá y velá en todo tiempo, ¿sí? Entonces, orando en todo tiempo. Entonces, bueno, no, soy una religiosa, pues que voy a estar velando y orando. No, orar es hablar con Dios. Señor, te lo entrego, allá está mi esposo, guárdalo de la tentación, o digamos también a mi hijo que se fue, o a algún... Porque sí, hermana, lo que usted dice, porque la palabra dice, ¿no?, que echemos sobre él todas nuestras cargas. Entonces lo que tú dices lo que dice la palabra sobre la entrega. Eso, entonces empezamos a entregar a nuestros hijos también ahí en la cruz, ¿sí? Porque a veces, digamos, nos atormenta la actitud de nuestros hijos, ¿sí? Porque digamos, hay hijos que, digamos, algunos hermanos entraron, digamos el caso mío, que yo vine a llegar a los pies de Cristo, y ya mis hijos estaban grandes, ¿sí? Mi hija tenía 17 años, iba a cumplir los 18, y el otro tenía 11 años, y luego, entonces todo ese tiempo no aprendieron del Señor, sino que pues están ahí. Pero cuando, digamos, recibimos al Señor, pues obviamente éramos carnales, entonces tampoco había como ese ejemplo, y se fue creciendo así. Entonces ahora estar preocupados porque tienen una cosa o tienen otra o tienen eso, no, es la paciencia, porque se va creciendo en el Señor. Entonces voy a entregar para poder vivir sin temor de las malas noticias, ¿sí? Y voy a estar confiado en mi corazón, ¿sí? Así como nos lo dice en el Salmo 111, capítulo 7, versículo 7. Entonces, yo voy a estar confiada en el Señor. ¿Pero por qué? Porque le he entregado. Si yo no entrego a mi familia, a mis hijos, pueden ser una tortura y puede ser unas aflicciones que no necesito tenerlas. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tendrás aflicción. Entonces dice, en el mundo tendrás aflicción, pero nosotros no somos del mundo, dice el Señor, ¿cierto? Si yo estoy en el mundo, pues voy a tener aflicción, pero si estoy en Cristo, le voy a creer al Señor y voy a poder
hacer esas entregas de mi esposo, de mis hijos y de mis hermanos, de mi familia, y voy a estar confiada totalmente en Él, voy a vivir sin temor, pero haciendo esa entrega. Venid a mí los que estás trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Lleva mi yugo sobre vosotros, que es más fácil y ligera mi carga, ¿sí? Bueno, entonces el yugo del Señor es el amor y la obediencia en la cual vamos caminando con Él, porque el yugo, en los animales al buey, utilizaban unos yugos y colocaban un buey adulto, un buey viejo y uno nuevo. Entonces le colocaban como un palo de madera aquí en el cuello y iban caminando, y el viejo lo ayudaba a llevar para que no se desviara, ¿sí? Entonces es lo mismo. El yugo del Señor es la palabra de Dios que nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros somos el joven, ¿sí? El joven que está aprendiendo. Entonces, el ir a la par es que vamos yendo a la par de lo que vamos aprendiendo. O sea, que vamos aprendiendo una verdad, vamos soltando una mentira. Entonces, así no nos vamos desviando, sino que vamos siguiendo el camino que va como la aurora que va aumentando, sí, que es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día amanece. Entonces vamos conociendo de que le podemos hacer esas entregas al Señor de nuestros familiares para poder vivir en paz, vivir tranquilos en el gozo del Espíritu Santo, vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque digamos, muchos dirán, no, pues que usted no tiene un hijo como el mío, ¿sí? El otro dirá, no, pues que usted no le tocó un esposo como el mío. O el otro dirá, no, pues que usted no le tocó la familia que a mí me toca. A cada uno el Señor le coloca o le permite vivir lo que puede vivir, lo que necesita para ser tratado, para ser moldeado, para ser formado. Esos son las ayudas. Por eso muchas veces primero se llega uno de la familia, porque los otros que no conocen del Señor le van a ayudar a pasar esa situación y a colocar en primer lugar a Dios. Por encima de lo que esté sucediendo, yo sigo al Señor, yo amo al Señor, ¿sí? Entonces el también entregar su propia vida también es entregar todo aquello que me pueda acontecer, ¿sí? ¿Con quién? Con mis familiares, con todo lo que no me rodea, ¿sí? Para yo poder ser discípulo de Cristo, porque, digamos, aquí nos habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo es una gran bendición, porque lo que cuesta seguir a Cristo es parte de una formación de lo que vamos nosotros dejando atrás, ese hombre viejo, dejando atrás para que muera, o sea, menguar, porque menguar no es morir, vamos menguando, pero hasta desaparecer, hasta morir, pero a morir ¿a quién? Al hombre viejo. Entonces es parte de eso, el morir al yo, a lo que yo quería hacer, lo que a mí me pareció, lo que yo quise, no, es sujetar mis pensamientos, sujetar con el dominio propio mi vida, y sujetar con humildad también de querer aprender lo nuevo, porque la parte de la humildad es que es donde yo callo para aprender lo que Dios tiene para mí. O sea, ¿qué tiene para mí? El cumplimiento de la palabra escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la palabra escrita encontramos cantidad de forma de caminar en todos los sucesos de nuestra vida, ¿sí? Si tengo un problema con un hijo, con un padre, con un hermano, con lo que encuentre, ahí en la palabra de Dios está la solución, porque está escrita. Entonces, si yo voy aprendiendo y voy dejándolo, es que yo pensé que era así, es que yo creí que era así, no, yo voy caminando de acuerdo, conforme las escrituras están diciendo. Entonces ahí se va viendo la transformación a esa nueva naturaleza. Sí, hermana, aquí por ejemplo en el versículo 28 dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ¿quién de nosotros
queriendo llegar al cumplimiento que el Señor nos ha dicho del propósito de nuestras vidas, de lo que es llevar la cruz. ¿Quién de nosotros ha pensado primero en todo lo que tiene que dejar y calcular todo lo que va a dejar por lo que va a conseguir? ¿Ah? Porque podemos decir, yo suelto esto y esto no suelto, pero yo debo hacer, como dice ahí, yo debo calcular qué quiero y soltarlo para poder yo edificar, porque dice la palabra en el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a burlarse de ti. Entonces, si yo no voy entregando, no calculo que para llegar yo al final de la construcción que quiero hacer en mi vida, tengo que ir soltando todo, entonces no voy a llegar. Y si no llego, entonces ¿qué? Voy a servir de escarnio para otros, para que se burlen de mí, para que se burlen de la palabra, para que se burlen de lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque yo primero debo calcular qué tengo y todo lo que tengo, dejarlo para yo poder llegar. Porque dice que ¿quién de vosotros para edificar una torre? Yo quiero edificar. ¿Qué quiero edificar? Yo primero tengo que preguntarme. ¿Qué quiero que en mi vida, en mi corazón se edifique? ¿Qué? Que Cristo permanezca, que Cristo restaure, que Cristo se posesione y Él tome el control de mi vida. Y si yo quiero eso, entonces yo debo de empezar a entregar. Calcular que de Él, que con lo que Él viene es más poderoso que lo que yo tengo. Lo que yo tengo no va a alcanzar para yo cumplir esa meta, que son esos 10,000, pero lo que Él trae para mí es doble, porque son 20,000, ¿qué quiere decir? Que Él trae una doble bendición. Yo debo calcular, es en lo que tengo allá en el reino, lo que Él tiene para mí, y dejarlo y entregar lo que tengo aquí. Esos 10,000 argumentos, esas 10,000 formas de pensar, esas 10,000 excusas no me van a servir de nada. Todo lo, como decía nuestra hermana, no quiero, no puedo, todas esas situaciones no me van a servir de nada. A mí me va a servir es lo que Él trae. Entonces yo debo ¿qué? Entrar en paz con Él. ¿Y cómo voy a entrar en paz? Entregando, llevando a la cruz y cogiendo todo lo que Él me dice, entregando, cambiando una cosa por otra. Que si yo, como decía la hermana al principio, si robaba ya no robo más, si miento ya no miento más, que mi vida vaya teniendo una transformación, vaya teniendo un cambio. Entonces voy entrando en esa paz con Él, en esa paz, y entonces ¿qué pasa? Que Él viene y Él va a hacer el resto en mí, pero yo primero debo saber qué es lo que tengo, conocerlo, entregarlo y saber si lo quiero dejar o no lo debo dejar. Porque como decía nuestra hermana, a veces queremos dejar unas cosas, pero no otras. Y es que debo soltar todo. Todo lo debo de soltar. ¿Para qué? Para que la edificación que voy a hacer en Él realmente se construya y permanezca. Hermana. Sí, y por ejemplo cuando decimos a veces, no, es que yo soy muy débil, yo no puedo, mi fe me escasea. No, la palabra de Dios nos dice, al débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque yo voy con mi debilidad para que el Señor me fortalezca y entonces yo pueda salir adelante, pero en Cristo, ¿sí? Porque recordemos que el cimiento es Cristo. Y para acabar nosotros esa torre, la palabra de Dios, esa es la construcción de lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios, cuando yo cumplo la palabra de Dios, porque el Señor nos decía del que edificó en la arena, edificó en la roca, porque pues el que edifica en la arena, es que edifica es de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo y a lo que yo creí. Y el que edificó en la roca es de acuerdo a lo que la roca habla, o sea, la palabra de Dios dice, es de acuerdo a lo que el Señor está diciendo en su palabra, entonces edificó en la roca. Entonces a ambos le van a venir vientos, a ambos le van a venir. Entonces leámoslo en la palabra sobre los dos cimientos, Mateo 7, capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las haces, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue de grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí vemos los dos cimientos, el que edifica de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree, a lo que le pareció, lo que creyó, y esas cosas, o sea, sus pensamientos, sus propios pensamientos, acomodando la Biblia a su situación, ¿sí? Y también está el que se acomoda, digamos, el que renuncia a sus pensamientos, los renueva, los restaura y los lleva a la palabra de Dios. Como dijimos, aquí en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos un consejo o algo, está ahí. Si necesitamos caminar, está en la palabra de Dios. Entonces, a ambos, aquí nos dice la palabra de Dios que a ambos se le vinieron. Entonces a ambos les llegó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, o sea, las casas que fueron edificadas, porque el fundamento es Cristo. Entonces, sobre Cristo se edifica, ¿sí? Entonces nos dice que a ambos nos llegan todo eso, o sea, si yo construyo bajo mis propios pensamientos, bajo lo que yo quiera, entonces voy a ser un hombre insensato, porque no voy a construir de acuerdo a lo que el Señor me está diciendo, porque no estoy poniendo por obra la palabra de Dios escrita que nos deja y aún lo que Él nos dice personalmente. Entonces, y dice, y descendieron la lluvia, y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, la palabra de Dios, y la coloca por obra esa palabra de Dios. Entonces ahí es donde vemos estos dos cimientos, y ahí es donde vemos la situación de cada uno de estar en sus propios pensamientos y acomodados. Entonces vemos los pensamientos cuando nosotros mejor renunciamos a nosotros mismos, a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero pensar, y más bien me acomodo a la palabra de Dios, a ponerla por obra, para que cuando vengan todas las situaciones, o sea, los problemas que suceden en mi casa, problemas que suceden en mi vida, con mis mismos familiares, cuando el Señor me habla de una fe a mí, que seré salvo tú y tu casa, y yo estoy llore y sufra porque mi hijo no ha llegado, porque fulano no ha llegado. No, yo tengo que sacarle el mejor provecho, porque, digamos, Él dice que todas las cosas nos ayudan para bien. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien, a los que están en su propósito. Entonces yo me puedo preguntar, ¿le creo al Señor o no le creo? ¿Camino en el Señor o no camino, sino que camino bajo la vista de lo que estoy viendo? O camino creyendo en fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces yo camino en fe creyéndole, entonces voy a dejar lo que yo puedo hacer, porque el Todopoderoso es el que puede hacer, que hace lo imposible. Y si no creemos en las cosas terrenales, porque la conversión de nuestros familiares es un hecho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios simplemente lo dice, entonces eso es un hecho. En cualquier momento, en cualquier instante, el Señor lo va a hacer, ¿sí? Entonces, si no creo en estas cosas que son terrenales, ¿cómo voy a hacer para avanzar un poquito más y creerle en las revelaciones y lo que el Señor está mostrando, lo que el Señor nos quiere dar a entender o a conocer a nosotros, esas cosas que tiene reveladas para nosotros, ¿sí? Bueno, hermanos, entonces aquí nos dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice que tengamos un sentir, ¿cierto? Entonces veámoslo en la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí nos está diciendo que tengamos ese sentir como lo hizo el Señor. Él se despojó, todo lo dejó, ¿sí? Él no estimó de querer seguir siendo como Dios aquí en la tierra, de algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo. Él no tuvo aquí en la tierra, digamos, esos privilegios que tenía allá siendo Dios, sino que se hizo hombre para que nosotros, así en semejanza de hombre, también nosotros lo lográramos hacer. Entonces, despojándonos nosotros y humillándonos, porque es que yo esta mañana pensaba, o sea, el humillarnos nosotros, ¿por qué humillarnos? Porque nosotros cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, nosotros empezamos a humillarnos delante de los ojos del Dios Altísimo, que es el que nos aprueba, es el que nos da el buen visto. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando lo mismo que el maligno, ¿sí? No estamos haciendo sino lo contrario, que es el amor de Dios. Al nosotros humillarnos, vamos tomando la forma de siervo, como dice el Señor. El siervo es el que sirve, ¿sí? El siervo es el que trabaja al Señor en medio de los que está dispuesto a servir, a hacer su trabajo, a hacer su labor, lo que el Señor le esté hablando. El siervo, él dice que el Señor se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ¿sí ve? Entonces así mismo nosotros al humillarnos, porque esta mañana yo pensaba, nosotros al humillarnos nos vamos volviendo obedientes a lo que el Señor nos está diciendo, porque el hecho de callarnos y que nos estén diciendo sus cuantas cositas a uno, entonces uno va analizando en esas cositas que le van diciendo a uno, porque yo me acuerdo que a uno le decían antes que cristiana, ¿sí? Sí, entonces yo cuando me decían que cristiana yo me asustaba y hasta me sentía triste. ¿Por qué? Porque sí me estaban diciendo y sí estaba sufriendo, y esa tristeza no era por Cristo, esa tristeza era por mi carnalidad. Entonces yo tengo que ir diferenciando entre la tristeza que tuve por mi carnalidad, porque yo puedo estar sufriendo pero no por Cristo, ¿sí? Tomando una cruz que no es por Cristo, porque es por mi carnalidad o por mi actitud frente a cada situación. Una vez me acuerdo que estábamos aquí en la casa y cuando un escándalo allá afuera, y cuando venían persiguiendo a un ladrón y precisamente le colocaron unas esposas en las manos y lo amarraron justo ahí en la reja de aquí de mi casa, o de aquí donde yo vivo. Entonces nosotros estamos aquí y ahí lo golpeaban, y aunque había un solo policía ahí, pero ahí lo golpeaban, lo escupían, lo insultaban, le decían una cantidad de cosas, y era pues una situación como tan maluca. Y entonces esa misma enseñanza que vimos ahí, me dio la oportunidad para enseñarle a mi hijo de 9 años que mirara cómo todo lo que le había pasado, pero no era por Cristo, era porque había robado. Entonces era por su carnalidad, por sus cosas, por lo del hombre viejo. Entonces por Cristo a uno también lo empiezan a tratar a uno mal, a escupir, a rechazar, a ofender, pero por seguir su palabra de Dios, por seguir las enseñanzas de Cristo y por apartarse de las cosas del mundo. Entonces yo tengo que diferenciar en la cruz que estoy llevando, si es la cruz de Cristo o si es la cruz de mi carnalidad. Porque sí, hermana, porque lo que tú cuentas, porque en la humillación a Cristo hay, al menos hay un beneficio que en la humillación que hace el hombre. La humillación que hace el hombre, el propósito es avergonzar, hacer que le dé pena, hacer que se burlen de él. Esa es la humillación que hace el hombre. Pero dice que en la humillación del Señor es muy distinto cuando nos humillamos a Él, porque Él dice ahí mismo en el versículo, no dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces es delante de Él humillarnos es bendición,
trae por decir algo un galardón, porque Él dice que seremos exaltados. Dice que Él fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, que es muy distinto lo contrario a la humillación que hace el hombre. Entonces, a la humillación que el maligno nos trae, que Él nos trae vergüenza, nos trae descrédito, pero el Señor no. El Señor, la humillación que hacemos delante del que para el hombre puede ser burla, nos pueden estar señalando, pero delante del Señor es el propósito con el cual nosotros tenemos que andar, es la meta, la visión. ¿Por qué? Porque como decías ahora, es el fundamento, y es ahí donde tenemos que afirmarnos, es ahí donde tenemos que sostenernos para que se cumpla todo lo que Él ha dicho en nuestras vidas. Así tengamos que pasar por la mayor humillación, que será para el hombre, pero delante de Dios esa humillación se convertirá en nuestras vidas de bendición. Entonces, como no enfocarnos tanto si hay disensiones en nuestro hogar, en nuestra casa, de nosotros, sino que estar preocupados por el testimonio que nosotros estamos dando, ¿sí? Yo no debo estar preocupada porque si peleó mi esposo, si peleó mi hermano, si mi hermana me insulta no, yo no tengo que estar preocupada por esas disensiones, porque igual está escrito en la palabra, igual la palabra misma lo dice. Entonces yo tengo que decir, conociendo la palabra y sabiendo lo que me cuesta seguir a Cristo, y sabiendo lo que es llevar cruz, y sabiendo lo que se viene sobre mi vida, y para yo poder estar en paz, en gozo, en el Espíritu Santo, entonces debo ir conociendo la palabra de Dios, lo que me está diciendo, para yo poder caminar en esa paz y en ese gozo. Entonces miremos la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 49 en adelante hasta el 50 en adelante. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces aquí lo podemos ver. Muchas veces podemos tomarlo solamente como, digamos, la familia dividida, los que creen en Cristo y los que no creen, ¿cierto? Algo así sencillo y simple, pero esto va mucho más allá, porque hay muchas familias donde todos son cristianos, creyentes, pero algunos caminan conforme sus pensamientos, lo que creen, lo que piensan, y el que va avanzando, entonces recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí?, aquí a la tierra, entonces Él caminó y él estuvo aquí en la tierra en carne, ¿cierto? Entonces, cuando Jesucristo vino, entonces se levantaron, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos, y de ahí para allá iban levantando las otras y se iban uniendo entre ellos, pero eran personas que estaban esperando a Cristo, eran personas que estaban esperando la palabra de Dios, eran personas que estaban en las sinagogas, eran personas. Entonces aquí Él dice que vino, entonces, hermano, la importancia de estar leyendo la palabra y estarnos enterando de lo que el Señor hace con nosotros, estas maravillas, porque yo ahora digo maravillas, antes pues lloraba un poquito más, y ahora pues estoy como en un gozo y en una paz, pero también estoy pasando situaciones, estoy pasando las pruebas, y también estoy pasando esas cosas que también a cada uno de nosotros, a todos los que estamos creyentes, nos están sucediendo, pero a cada uno de acuerdo a lo que ha ido venciendo. Entonces vemos que Jesús causa división. Entonces en esta palabra que la hermana nos leyó, dice que fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Sí? Él es Dios, ¿sí? El Señor vino como hombre, pero Él vino
a esto mismo también, a causa de división. ¿Por qué? Porque necesita que nosotros vamos creciendo creyéndole a Él, ¿sí? Aquí nos habla de un bautismo que tengo que ser bautizado, ¿sí? Entonces dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Entonces aquí nos está hablando de la disensión que ha venido. Como decíamos, bueno, listo, entre los que son cristianos, o sea, los que son comprados a precio de sangre y los que no han recibido el Señor, pues ya sabemos que de ellos no esperamos nada. Pero muchas veces esperamos más de nosotros mismos, entre hermanos y todo eso, pero tenemos que tener en cuenta de que el Señor dice que para atraer disensión, ¿cierto? Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3 y contra 3. Es por las opiniones divididas que se tienen cuando el Señor nos habla de la unidad, ¿sí? Entonces, también las religiones, cuando digamos que el uno es de una religión, otra de otra, no, nosotros somos seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros no nos vamos a que por una denominación o no, nosotros somos seguidores de Jesucristo, o sea, discípulos de Cristo. Entonces, a veces esas disensiones son necesarias, son muy necesarias porque la palabra de Dios nos lo está diciendo que Él mismo lo coloca entre nosotros esas disensiones. Leamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios, versículo 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Entonces aquí podemos ver como el apóstol Pablo nos lo está diciendo, ¿sí? Que es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, o sea, los que ya han caminado, los que han entendido, los que van subiendo el nivel y han dejado muchas cosas y están cumpliendo la palabra de Dios. Para eso es que es necesario que haya entre vosotros esas disensiones. Sí, hermana, que... Entonces, cuando él habla de que manifiesto entre vosotros para ser aprobado, eso es como decir en qué posición estamos nosotros, para ver en cómo nos ubicamos. Entonces, esas disensiones y todas esas cosas que el Señor vino a crear y toda esa división es para que nos posesionamos y para ver cómo nosotros nos vamos a ubicar. Entonces, ahí en todas esas circunstancias es donde viene la aprobación. Claro, porque, digamos, hay una situación, hay un suceso, un problema, ¿sí? Entre hermanos, una disensión entre hermanos, y entonces resulta que el otro hermano se puso y se enojó y se puso triste y se llenó de enojo y lleva 2-3 días enojado y no ni se acerca, y si está 2-3 días enojado es porque no ha perdonado, ¿cierto? Pero llega el otro hermano y le dice, aunque no haya hecho nada, y va y le pide perdón, ¿sí? Si hubo algo ahí entre los dos, y se acerca el uno y le pide perdón y trata de hacer esa reconciliación y busca de una manera, de otra, y si la otra persona no quiere, entonces, ¿qué hay en esa disensión? Ahí se ve quién está aprobado y quién no, quién sí fue a pedir perdón, ¿sí? Quién sí trató de solucionar el problema. ¿Cuántos días duré enojado cuando la palabra de Dios me dice a mí no ponga el sol sobre vuestro enojo? Entonces, ¿cuánto se manifiesta en mi vida el caminar verdadero en Cristo Jesús? ¿Cuánto está siendo aprobado yo? Entonces, ¿por qué es necesario que hayan esas decisiones entre vosotros? Cuando habla de entre vosotros, entre nosotros los creyentes, los hijos de Dios viviente, nosotros los comprados a precio de sangre, es necesario que se hagan estas divisiones para ver quién es aprobado. Porque, digamos, si yo recibo porque
que me perdonan, pues chévere, ¿sí? Porque yo estoy en el reino de Dios y estoy con mis hermanos y me están perdonando. ¿Por qué me están perdonando? Porque ellos están teniendo esa paciencia y están creyéndole al Señor que el amor vence el mal. Están creyéndole al Señor que pueden tener paciencia y que sí va a vencer esa otra persona. Es por el mismo amor de Dios que está fluyendo en la persona. Entonces vemos cómo la esperanza en Dios no avergüenza, sino que se espera en el Señor, porque es necesario que estas disensiones se hallan entre vosotros, nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la esperanza, y la esperanza no da vergüenza, porque la palabra es poder de Dios, y nosotros los que han entendido un poquitico más esperan en el Señor y no dañan la oveja o no dañan la otro hermano, para que pueda avanzar en el amor y también hacia algún día también pueda perdonar de esa misma manera, donde es la simpleza del Señor. El Señor simplemente espera que nos arrepintamos, le pidamos perdón, y Él nos perdona y vuelve y nos coloca en el mismo lugar. No nos cambia de lugar, que tú hiciste eso tal día y me acuerdo. No, Él no lleva cuenta de eso, sino que nos limpia con su poderosa sangre, para que nosotros asimismo lo hagamos con todos los hermanos y con todas. Entonces esto es lo que el Señor nos enseña en su palabra, de este nuevo caminar en la cruz, de este nuevo dejar todas estas cosas en la cruz, y para que nosotros venzamos a nosotros mismos. Recordemos que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos, así como el cielo es más alto que la tierra. Entonces hermanos, veamos las cosas de esta manera, con buenos ojos, con buen entendimiento, de que la palabra de Dios nos dice aquí lo que nos cuesta seguir a Cristo, lo que es abandonar, digamos, el primer lugar que le teníamos a nuestros familiares, y colocar al Señor Jesucristo en el primer lugar. Y también nos dice de que van a haber disensiones entre nosotros, también en nuestros familiares, de que el costo es que nos van a aborrecer, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero de estar seguros de algo que es ciertísimo, de que Dios es Dios, Él es el soberano, Él es el que sabe cómo nos forma a nosotros y con quién nos forma, de qué manera. A cada uno de acuerdo a lo que cada uno tenga en su corazón, en sus pensamientos, para acomodarlos a la divinidad, al reino de Él, de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener entendido de que nuestro Dios es quien hace la llaga, y Él también venda las heridas, sí, porque en Job capítulo 5 versículo 18 nos dice: porque Él es quien hace la llaga, y Él vendará, Él la herida, y sus manos curará. Bendito el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que creó todo lo que hay y que fue hecho por Él y para Él. Bendito sea mi Dios, mi Rey, mi Señor, al cual yo sigo y seguiré, en el nombre de Jesús. Bendito seas tú, Señor Padre poderoso, que has creado todo, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Señor, y te pido, bendito Dios, Señor, que sea esta palabra, Señor, llena de bendición, Señor, como ha sido de bendición para nosotros y como sigue siendo de bendición para cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sean quitados, Señor, todas las vendas de sus ojos, que sean cayendo todas camas de sus ojos, en el nombre de Jesús, que sea cayendo todo tapón de sus oídos, en el nombre de Jesús, que sea quitado toda venda, todos amarres que hayan en sus manos, en sus pies, en el nombre de Jesús.
Jesús, que esas vestiduras del hombre viejo, Señor, sean quitadas como un día quitaste, cambiaste al hijo pródigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros pensamientos sean renovados en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en tu palabra, bendito Dios, Señor, y que sean los ajustados a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que el entendimiento venga sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, sobre la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que en tu nombre, Señor, que sobre todo nombre, Señor, todo, Señor, todo lo que haya que no sea tuyo sea consumido en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, Dios bendito y altísimo, Señor, Rey de nuestro corazón, porque queremos que tú habites en nuestro corazón, que reines en nuestro corazón y que seamos esas réplicas tuyas, Señor, que podamos, Señor, dar, Señor, ese testimonio, Señor, de que tú habitas en nuestro corazón, que tú estás en nuestra mente, Señor, y que lo que sale de nuestra boca, Señor, es palabra de bendición, porque tú eres la bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.